Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de Gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de Obras Públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Queridos amigos, muy buenas tardes. Un gusto poder compartir con ustedes como conductora del programa Pauta Semanal en esta semana, ¿no es cierto?, del mes de julio. Tenemos una gran invitada que es Eugenia Mancilla, ex intendenta de la región de Magallanes, presidenta del Partido Democracia Cristiana en la actualidad ya por 5 años. Y bueno, te damos la cordial bienvenida. Es tu primera vez que estás acá en el programa, así que nuevamente reitero el agradecimiento de que participes con nosotros y de que estés acá junto a nuestro invitado, que es Hernán Ferreira, también estable, ¿no es cierto?, dentro de todo, y desearte un feliz programa. Muchas gracias, Yanira. Yo encantada de compartir esta tarde de análisis, de conversación, y gracias por la invitación. De nada. Queremos darle la bienvenida a Hernán Ferreira también, presidente comunal de la UDI, ¿no es cierto? Así es. Abogado también. Y profesor de historia. Profesor de historia, sí, y gran compañero también de partido. Así que un abrazo también a todos. Bueno, queremos comenzar primero hablando de temas nacionales. Uno de los temas que nos preocupa es el informe de la presidenta, o expresidenta, Michelle Bachelet, respecto a Venezuela. El presidente le ha pedido a la expresidenta, ¿no es cierto?, que por favor entregue el informe a la Corte Penal Internacional, donde queda demostrado los abusos del presidente Maduro, ¿no es cierto?, en estos años, en donde menciona el primer mandatario enumeró los antecedentes entregados por Bachelet, entre los que destaca que las fuerzas paramilitares han asesinado a la fecha a más de 5.000 venezolanos, sumando a que la dictadura de Nicolás Maduro practica en forma permanente y reiterada la persecución política, las detenciones arbitrarias y la tortura, y la grave falta de alimentación y salud que enfrenta dicho país. Bueno, por lo mismo también como país está la posibilidad, ¿no es cierto?, que llegue también una cantidad importante de venezolanos a vivir en nuestro país. Entonces quiero darte el minuto para que puedan opinar igual Eugenia y Hernán con respecto a este tema. ¿Qué opinión tienen ustedes? Mira, partir diciendo de que es súper meritorio y valorable en todo aspecto el contenido del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet. Tiene relevancia por varios puntos de vista. El primero, porque durante meses la presidenta Bachelet fue duramente cuestionada, no solamente por activistas latinoamericanos, hasta cantantes. Tuvimos el caso inusual de Miguel Bosé, que la atacó en redes sociales permanentemente para decirle cuál tenía que ser su actuación frente a la demanda que requería el pueblo venezolano en su presencia. También en Chile, y particularmente el gobierno de Sebastián Piñera, fue durísimo en términos de convocar a la presidenta Bachelet a hacer un trabajo en Venezuela, sin perjuicio que, entendiendo el alto cargo que tiene la presidenta como comisionada de Derechos Humanos, tiene que darse un tiempo relativo, tienen que operar otras instancias de la Organización Mundial para que ella pueda finalmente tomar la decisión de apersonarse, porque eso finalmente es una decisión que se toma cuando ya se tienen todos los antecedentes en la mano, y lo que queda por hacer es más bien una visita de observación, de conversación con los tantos líderes de oposición como con el gobierno de Nicolás Maduro, y finalmente, después de eso, de recabar esos antecedentes, digamos las cosas como son. La presidenta llegó
con un itinerario a Venezuela súper contundente. Visitó cárceles, se entrevistó con víctimas, se entrevistó con las fuerzas de Maduro también, con el mismo presidente. Por lo tanto, yo diría que fue un trabajo de largo aliento, pero que terminó siendo, creo yo, un muy buen resultado desde el punto de vista del contenido de su informe. El contenido no es muy largo, son hartas páginas, pero cuando uno lo lee se da cuenta, en primer lugar, que la presidenta Bachelet ha ratificado algo que veníamos planteando a lo menos en la democracia cristiana hace muchísimo tiempo, que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen dictatorial y que ha perseguido a sus opositores políticos, que ha tenido prácticas que rayan obviamente en violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como es el encarcelamiento de opositores políticos. Hoy día sabemos a través del informe de la presidenta Bachelet que además fueron aplicadas torturas a los detenidos políticos, toda la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social que vive el pueblo venezolano y que ha tenido como gran efecto no solamente un país reprimido, sino que además con muchos venezolanos saliendo de su país porque ya no tienen las condiciones mínimas para poder sobrevivir. Eugenia, una consulta. Sí. ¿Crees que el tiempo que se tomó la expresidenta Bachelet fue extenso para poder mostrar una visión, bueno, quizás por el cargo que tiene, ¿no es cierto?, pero una visión del gobierno que existe hoy en día o el régimen que tiene Maduro en Venezuela? ¿Concuerdas con el tiempo o el plazo que hubo desde un comienzo? Porque estamos hablando que creo que ha pasado un año desde que partimos con este tema y no había un pronunciamiento de Michelle Bachelet con respecto al gobierno de Nicolás Maduro. A ver, el tiempo, yo desconozco los ritmos que tiene Naciones Unidas para desarrollar este tipo de labores, porque además tienes que pensar de que estamos hablando de países que tienen sus autonomías, que hay que seguir un protocolo en términos de relaciones de cancillerías, en fin. Pero yo me quedo con que la ONU nunca se quedó de brazos cruzados. Envió a muchos otros personeros que responden a ciertas decisiones y objetivos que la misma ONU se impone, donde la visita, yo insisto, la visita de la alta comisionada es una parte esencial, pero cuando ya todos los antecedentes están puestos sobre la mesa. Y más allá del tiempo que uno puede discutir si fue escaso o fue demasiado largo, extenso para los efectos de levantar este informe, yo me quedo con el resultado de este informe que es categórico, que además derriba un mito y que nosotros cuestionamos también cuando la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, le exigía a la presidenta, la conminaba a que entregara un informe no con los ojos de Maduro. Eso de alguna manera tenía un sesgo, ¿verdad?, de que se podía pensar que la presidenta iba a ser neutral o iba a mirar la crisis venezolana con algún tipo de compasión o políticamente apoyando un régimen como el de Maduro, pensando que fueron colegas, presidente de la República en mismas épocas. Y eso se echó abajo con el informe, pero yo quisiera poner un énfasis a que muchas de estas conclusiones que sacó la presidenta Bachelet en su informe se conocían por el trabajo, además, digámoslo, muy efectivo que tuvo también la disidencia venezolana, muchas visitas. De hecho, en la democracia cristiana recibimos en el Consejo Nacional, en un Consejo Nacional que yo estuve presente, a la esposa del opositor López. Se hizo un trabajo muy grande en términos de sensibilizar a la comunidad internacional de lo que allí estaba pasando. Pero donde no teníamos información alguna, que es un dato que debe hacernos reflexionar muchísimo, es respecto a estos 5.000 muertos. En manos de las fuerzas bolivarianas. Eso indica que no solamente aquí
ha habido una falta total al Estado de Derecho, a no respetar las garantías constitucionales de su población, sino que hacen que en definitiva hoy día la comunidad internacional no puede tener absolutamente ninguna duda de que hay que ir en apoyo al pueblo venezolano y particularmente a terminar con un régimen totalitario que hoy día está no solamente persiguiendo a sus opositores políticos, sino dejando en la hambruna a su gente y particularmente mandando a su propio pueblo. Yo encuentro que es inconcebible a esta altura de la democracia en el mundo. Gracias, Eugenia, por tus palabras. La verdad que concuerdo también con lo que has mencionado. Hernán, queríamos conocer tu opinión con respecto a este tema que es tan importante a nivel internacional y nacional para nuestro presidente. Sí, impacta, yo creo que es un tema que impacta en Chile, digamos, no es un tema menor, así como en su oportunidad en los años 60 la Revolución Cubana impactó en Latinoamérica, digamos, el régimen chavista empezó a impactar, ¿cierto?, en los 90 a Latinoamérica, y todavía sigue estas esquilas, digamos, en Latinoamérica. Y cuando tú hacías la pregunta de si se demoró mucho o no, presidenta Bachelet, yo la entendí por el lado de que cuando Michelle Bachelet era presidenta, ¿cierto? Nunca señaló que el gobierno de Maduro era de dictadura. O sea, siempre se le preguntó y siempre evitó decirlo. Cuando a esa altura, a mi juicio, yo creo que uno era cosa de leerlo nomás, en la migración nomás que había, era evidente que era una dictadura. Y sin embargo la presidenta Bachelet se negó sistemáticamente a calificarla como tal, ¿cierto? Y entonces cuando se dice ahora, hay un informe de Michelle Bachelet que habla, incluso que estoy leyendo, 6.800 ejecuciones en Venezuela, 6.800 ejecuciones en Venezuela, y dice que efectivamente hay violaciones de derechos humanos, que algo que se sabía, porque si estaba la esposa de López, fue donde la Democracia Cristiana, yo le tenía que haber dicho, hay ejecuciones, ¿cierto? Y entonces quien actúa a mi juicio no es presidente de Chile, pero está la ONU detrás. O sea, ya no se manda sola, ya no es presidenta, por así decirlo. Por tanto está la ONU con todo su aparataje. Y por tanto no se puede mandar sola. Y acá, cuando era presidenta, ella podía no decir lo que era evidente para todo el mundo. Y por tanto no le quedó otra cosa que, como alta comisionada, responder a las Naciones Unidas y no responder ante ella misma. Y otra cosa que también yo destaco, y siempre me ha extrañado, y esto lo digo con mucho respeto, es que la Democracia Cristiana, sabiendo esto en el gobierno de Bachelet, ¿cierto?, yo diría que de manera muy tímida lo decía. Pues yo entiendo que estaban en coalición y quizás no podían meter mucha bulla porque era la presidenta, ¿cierto?, de ustedes en el fondo. Pero sin embargo, habían compañeros suyos, de ustedes, el Copey, lo más seguro que haya muerto más algún demócrata cristiano en Venezuela, o exiliado, o torturado. Y sin embargo, no, a mi juicio, la Democracia Cristiana no tuvo la fuerza suficiente para plantarse y decirle, señor presidente, aquí está quedando la escoba. Sea usted más proactiva en esto. Y al presidente Piñera se le critica mucho, pero por lo menos ha tenido el coraje de decir las cosas por su nombre, junto con otros países también. O sea, no es un tema que ha estado solo. Hasta el Grupo Lima, ¿cierto?, que ha sido bastante lapidario con el régimen de Maduro, el de Venezuela. Entonces, aquí me llama la atención que ojalá me hubiese gustado que la Democracia Cristiana, por los vínculos que tiene con Venezuela, que son muchos, históricos, ¿cierto?, hubiese dado, no sé, una cosa más fuerte al gobierno, porque habían compañeros de ustedes, los chilenos, venezolanos, que estaban sufriendo mucho y que siguen sufriendo mucho, digamos. Entonces, cuando llega este informe y tú dices tarde, claro, no es tarde en el sentido de que la ONU es lo que está actuando, pero creo que de manera personal la presidenta Bachelet está bastante al debe, bastante al debe. Pero yo creo que tratar de que la presidenta Bachelet no escondió una verdad bajo la alfombra es faltarle el respeto a su investidura. La presidenta Bachelet, como toda presidenta de la República, tiene que tratar las relaciones internacionales desde la altura que le da el cargo. Yo no quisiera en esto empatar, porque de verdad que no me gusta. Dictaduras en el mundo tenemos y muchas. Es lo mismo que podríamos decir por qué el presidente Piñera no se pronuncia por lo que pasa en China, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es justo zanjar la discusión política de lo que sucede en Venezuela con los empates o con enlodar la figura de la presidenta Bachelet, que hoy día ha sido reconocida por todo el mundo. Es una figura de corte mundial. ¿Ustedes creen que si la Organización de Naciones Unidas hubiese tenido alguna duda sobre la
estatura moral, política, estratégica, la presidenta Bachelet la hubiesen nombrado en un tan alto cargo como es comisionada para los derechos y más para los derechos humanos. Yo creo que sí, yo creo que por lo tanto, yo creo que en lo que nos debemos centrar, con todas las críticas que uno puede tener frente al desarrollo de la política de relaciones internacionales, que dicho sea de paso, podría, así como la UDI critica a lo que fue la decisión política en su momento del gobierno de la presidenta Bachelet frente a los atropellos, a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, podríamos decir que hoy día también nosotros podemos hacer esa misma crítica, decir que la política de relaciones exteriores que ha tenido el gobierno del presidente Sebastián Piñera hizo agua, y prueba de ello fue la salida del exministro. Entonces, yo creo que cada gobierno tiene una definición política de cómo pararse frente al mundo y sus vecinos. Como Democracia Cristiana, yo no me siento en absoluto aludida con tus palabras, Hernán, en absoluto. Nosotros hemos sido un partido que desde el día 1 hemos señalado que esta situación que viven los venezolanos es una situación que requiere no solamente el apoyo internacional, sino que además necesita del esfuerzo para que la salida que se produzca en Venezuela sea una salida pacífica. Y por eso nos negamos sistemáticamente cuando nos faltaban algunos miembros, líderes latinoamericanos, incluso aquí en Chile también se escuchó muchas veces la voz que si era necesaria una intervención de las Fuerzas Armadas se hiciera. Yo creo que en eso hay que tener muy claro que como país nosotros tenemos una historia que no queremos que se repita, obviamente, nunca más en Chile, como fue la dictadura de Pinochet, pero tampoco queremos que se reproduzca en otras democracias de América Latina y en ninguna del mundo. Sabemos finalmente que cuando la política, el diálogo, las comunicaciones, los esfuerzos porque la gente viva en democracia llega a polarizar las posiciones políticas, se termina en situaciones donde los únicos afectados es la población y los niños, los pobres. Que lo que pasa es que ya la población ya está afectada, porque si dijéramos se va a afectar con algo futuro, ya está afectada, pues, o sea, son 6.800 ejecuciones, una crisis monetaria, pero por entonces supuesto, cuando dices que se va a afectar en lo futuro... No me estás entendiendo. O sea, yo estoy hablando de que hay que cuidar las democracias en el mundo, sí, pero cuando se producen hechos, y lo he repetido y lo dije acá hace 5 minutos atrás, cuando se producen hechos como los que está sucediendo en Venezuela, la comunidad internacional tiene que reaccionar y tiene que apoyar y tiene que generar todos los esfuerzos por salidas pacíficas, que es distinto a no intervenir, salidas pacíficas, porque tampoco queremos derramamiento de sangre en Venezuela. Queremos que se terminen, obviamente, todas las violaciones a los derechos humanos que hoy día la presidenta Bachelet entregó en su forma. La ONU fue, ¿no? Para mí es un tema ya... Bueno, la ONU, pero ¿quién es la comisionada, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU? La presidenta Bachelet. 2 años antes ya no dice nada. Pero yo no sé si tú te acordás quién era el comisionado, el alto comisionado de las Naciones Unidas antes de la presidenta. No, la verdad que no. ¿No te acuerdas? Nadie se acuerda. Porque hoy día es la presidenta Bachelet y por eso lo recordamos. Porque chilena, sí, digamos. Porque es de corto mundo. Queridos amigos, quiero llevarlo a otro tema que es muy importante a nivel nacional, que es el paro de profesores. Este paro de profesores comenzó el día 3 de junio, por lo tanto llevamos más de un mes en paro, en donde más de 600.000 niños se han visto afectados. Más de 600.000 niños no tienen almuerzo. Padres de escasos recursos que trabajan todo el día, tienen que dejar a sus niños quizás en sus casas solos. Y hay un sinfín también de acciones familiares que tienen que desarrollarse para poder proteger a los niños que no pueden asistir a clase. Lamentablemente, los niños más vulnerados, ¿no es cierto?, y de clase social más baja son los más afectados. Cuando comenzó este paro, quiero mencionar que los propios profesores y los dirigentes de este movimiento mencionaron que no había nada de fondo relacionado con el tema económico. A lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta también que estamos comenzando, ¿no es cierto?, a mostrar la identidad final del paro, que al parecer también hay algo político de fondo. El científico y académico José Massa mencionó que con este paro también se está matando la educación pública. Quiero presentarles este tema para que volvamos a conversar en un par de minutos más. Ahora vamos a estar en una pequeña pausa, así que los invito a reflexionar de estos temas.
Gracias.